político. Pero efectivamente lo que decía Carla, ¿no? Acaban de aparecer las últimas cifras por parte de OMPE en la página web del ente electoral y prácticamente ya en cuanto a las oficinas descentralizadas y a la oficina nacional quedan solamente 13 actas por contabilizar. Ojo, ya habíamos dado el dato que se había procesado el 100%, pero por contabilizar. Estamos al 99.985%. Faltan 13 actas, casi nada. Y la diferencia se mantiene entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori entre los 45.000, 44.800 votos. Luego de esto, solamente faltarían que se definan los recursos de nulidad. Muy bien. Le damos la bienvenida a doctor Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Nicolás. Gracias por la invitación. Gracias más bien a usted por haber accedido a este contacto. Sé que es una situación hoy complicada. Ustedes están luchando ya no en las urnas, sino más bien fuera de ellas. Y la primera pregunta pasa por ahí, ¿no? ¿Usted considera que se está buscando dilatar la proclamación del ganador o piensa que hay detrás intenciones de que se declare nulo este proceso? Bueno, hay que remitirnos a los hechos. Los hechos nos dicen con toda claridad que tenemos ya un nuevo presidente en el Perú que debe jurar el 28 de julio próximo. Esto lo conoce todo el Perú y se conoce en el extranjero. Miramos los noticieros en toda Europa y encontramos que manifiestan lo mismo y ellos sostienen que solamente se está dilatando demasiado este proceso y están atribuyéndolo eso a los organismos electorales, lo cual tampoco es verdad, porque el organismo electoral tiene que actuar conforme a ley. Correcto. Conforme a ley, las partes, cualquiera de los dos partidos, podían interponer recursos de nulidad adjuntando las pruebas la tasa correspondiente y lo tenían que interponer dentro de los 3 días siguientes a la conclusión del proceso. Resueltas estas actas no de nulidad por el jurado electoral especial, no, las partes tienen el derecho de interponer un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Perú Libre no apela de ninguna decisión porque está de acuerdo con lo resuelto por los organismos electorales. Doctor Torres, para ir por partes, el Jurado Nacional de Elecciones, quisiera precisarle que el Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para resolver las apelaciones, pero como son numerosas las apelaciones, entonces esos plazos se tienen que ampliar unos 3 días más, correcto, que sea unos 6 días más, pero no podría ser más allá porque se estaría haciendo el juego al fujimorismo que es consciente de la pérdida de la elección y por eso ahora lo que busca es un golpe de Estado o busca anular todas las elecciones. Perfecto. Sin tener ninguna prueba para ello. Doctor Torres, si me permite entonces preguntarle, ya sabemos cuál es su primera posición, aunque no se le entendió mucho porque, claro, primero dice el hecho es que ya tenemos presidente, pero después lógicamente nos recuerda que hay todavía algunos recursos pendientes, ¿no? ¿Cuántos recursos de nulidad ha presentado Perú Libre? Perú Libre alrededor de 270 recursos. 270 recursos. Nada está dicho hasta que todo está dicho, ¿no? Entonces, ustedes también esperan un pronunciamiento de los jurados electorales especiales, ¿o ya hay respuesta de prácticamente, claro, que prácticamente ya los jurados electorales especiales están terminando con su trabajo. Ya están terminando. ¿Han tenido respuesta de algunos? ¿Ya se han ido recibiendo la respuesta? Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, algunos ya se definieron, ¿no? Prácticamente todos los recursos de nulidad interpuestos por Fuerza Popular dentro del término de ley que son 152 porque hablan ellos de 802, de 900 no llegaron el resto o más, pero que llegaron extemporáneamente. Perfecto. ¿No? Todos han sido declarados o improcedentes o infundados. Correcto. En vista de eso, ellos apelan y ahora va al Jurado Nacional para que resuelva. Correcto. Doctor Torres, le pregunto por Perú Libre. En el caso de Perú Libre nos dice 270 pedidos, de los cuales ¿cuántos han procedido?
Bueno, no le podría precisar ahora, no he tenido acceso a estas decisiones al respecto, pero cualquiera sea la decisión, no van a Perú apelar. Libre no va a apelar. Perfecto, usted nos garantiza que no va a apelar, perfecto. Ahora bien, Sí. cuando se anuncia de esta ampliación, ¿no?, de las horas y las fechas, ustedes lógicamente dan una postura de protesta, ¿no? Pero Perú Libre tenía todavía algunos pedidos de nulidad pendientes. ¿Ustedes en ese lapso tenían algunos recursos pendientes por ingresar o no? No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a actuar al margen de la ley? Tenemos que actuar dentro del margen de la ley, dentro de los plazos establecidos por la ley. Correcto. Esa prórroga que hizo el Jurado Nacional de Elecciones y que no se concluyó, quedó en un intento simplemente. Correcto. Porque no se hizo ninguna notificación de alguna resolución no que se concretó. El plazo. Ahora, ustedes, cuando ustedes inscriben a sus candidatos, ¿hasta qué hora el Jurado Nacional de Elecciones permite la inscripción? Hasta las 8 de la noche. Siempre es hasta las 8 de la noche. Entonces se podría decir que las fuerzas políticas... la ley expresamente. Así es, por eso le pregunto. Entonces las fuerzas políticas saben que los plazos son los plazos y que las 8 de la noche, en este caso... Los plazos son los plazos. Y son plazos procesales que nadie los puede modificar. La misma resolución número 0086-2018 JNE en el artículo 2 dice: establecer las siguientes reglas referidas a los pedidos de nulidad de votación de mesa de sufragio y nulidad de elecciones por deberse a hechos externos a la mesa de sufragio. 2. Dichos pedidos se presentan dentro del plazo de ley, 3 días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. Día siguiente de la fecha de elección. Y en otra resolución del propio Tribunal Constitucional, dice: reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones generales 2021 en el contexto de emergencia sanitaria, como consecuencia de la pandemia se dio esta norma. Dice qué cosa en el artículo 8.6, dice: la recepción de documentos mediante la plataforma virtual, para considerarse presentada en la fecha de envío, deben efectuarse hasta la hora límite de atención de la mesa de partes determinada por el jurado especial en la resolución indicada en el párrafo anterior. O sea, el Jurado Nacional le dejó a los jurados especiales para que establezcan la hora hasta la cual se podían presentar estos recursos. La mayoría lo hizo hasta las 20 horas, o sea, las 8 de la noche. Incluso Lima los hizo hasta las 8 de la noche. Perfecto. Si otros jurados especiales o algunos, será muy raro, ha señalado una hora distinta, el Jurado Nacional tendrá que respetar esa hora. Pero esa hora no puede ser modificada de ninguna manera. Ahora, en Fuerza Popular afirman de que ellos van a ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y van a seguir ingresando o intentando ingresar recursos de nulidad. Y caso no se acepten, digamos, estos pedidos, ellos van a ir por vías legales. Entiendo que ustedes también están esperando esta posibilidad o esta respuesta y se están preparando jurídicamente. Bueno, lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, al margen de lo que diga Fuerza Popular y sus abogados, se tiene que sujetar a la Constitución. Le leo el artículo 142 de la Constitución, dice: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. En el artículo 178, inciso 4, dice: compete al Jurado Nacional de Elecciones administrar justicia en materia electoral. Y el artículo 181 dice: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho. Este puntito quisiera aclararlo porque los abogados de la señora Keiko dice que el jurado tiene que resolver de acuerdo a criterio de conciencia. Pero señores, ese no es de acuerdo al criterio de conciencia común, ese es de acuerdo al criterio
de conciencia adquirido jurídicamente, y eso lo saben los abogados. El juez adquiere su conciencia de acuerdo a los hechos alegados, a las pruebas y a la ley, y no se puede salir de eso. De manera que ellos pueden interponer, ejercer acciones, todas las que quieran, pero en nada va a influir en contra de lo decidido por el Jurado Nacional de Elecciones. Y también hay la propuesta de ir más atrás, digamos, y poder revisar las actas digitalizadas, o digitadas y digitalizadas. ¿Cuál es su opinión sobre ello? Bueno, ellos han tenido el derecho no de pedir esto, lo han tenido por mandato de la ley, lo han tenido que hacer dentro de los términos legales y con los requisitos de validez y de eficacia señalados por el ordenamiento jurídico electoral. Eso es lo que no han hecho. Hablan de pericias y la señora Lourdes Flores, que es una buena abogada en mi opinión, en un programa Panorama ha presentado unas pericias de parte. ¿Qué valor tiene la pericia de parte? Ninguna, porque peritos de parte o testigos de parte hay para todo en el Perú. Pero ¿qué pasa de una de estas pericias que ella ha mostrado en la televisión? Dice que la pericia fue hecha el 13 de mayo pasado, el 13 de mayo. Las elecciones fueron el 6 de junio. Correcto. Bueno, pareciera que ahí se ha equivocado a la hora de digitar elección el mes. Del 6 de junio. Parece que se ha equivocado en digitar el mes, ¿no? Que ha sido 13, acaba de ser 13 ayer, ¿no? 13 de junio. Parece ser ese un error. Pero bueno, hay quienes dicen... Seguramente, pero tienen muchos errores. Pero si no se teme una irregularidad, ¿por qué no? Yo entiendo lo que usted señala, ¿no? El marco jurídico, ¿no? Y las reglas de juego, las entiendo perfectamente, porque es parte también de una contienda electoral, ¿verdad? O sea, que se respeten las normas. Pero si en Perú Libre no temen estas resoluciones, ¿no? Estos pedidos, ¿por qué no avalarlos y que de alguna manera se transparente todo el proceso, ¿no? Y que sea jurados electorales que digan esto está bien y esto está mal? Avalar las pericias, dice usted, eso es abrir una etapa probatoria. Eso es violar el debido proceso. En este proceso electoral no hay etapa probatoria. Todas las pruebas se tienen que presentar con el escrito postulatorio, o sea, con el escrito de nulidad de votación. No hay presentación futura, porque aquí lo que vale es el principio de preclusión. Abrir una etapa probatoria, y eso es lo que quieren ellos, es retardar el proceso indefinidamente. Ya no va a durar unas semanas, no va a durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, puede durar 2, 3 años. Y eso no pasa en ningún lugar del mundo. Correcto. Doctor Torres, para ir a otros temitas. Hoy día Pedro Castillo se ha reunido con los alcaldes de La Molina, Miraflores y San Isidro. ¿Quién propició este encuentro? ¿El propio Castillo, el propio Perú Libre o lo invitaron los alcaldes? Bueno, le están invitando muchas autoridades de todo sitio, ¿no? En este caso concreto yo no le podría precisar, no exactamente... Usted trabaja directamente con Pedro Castillo. Usted trabaja directamente con Pedro Castillo porque varias cosas me ha dicho que no podía precisar, pero usted con el candidato despacha directamente. No, yo solamente lo asesoro en asuntos legales. Correcto. Nada más, y alguna función política. Le pregunto esto a los alcaldes porque se podría pensar, así como usted señala, que digamos que la decisión todavía no se puede determinar, no se ha proclamado un ganador, pero esto confunde un poco, ¿no? Que el candidato Castillo se reúna con alcaldes, que desde afuera vengan saludos y felicitaciones de presidentes. Habría que esperar de pronto que el jurado lo proclame, si se da el caso como presidente, ¿no le parece? Bueno, fíjese usted, cuando el expresidente José Mujica y el expresidente Morales lo felicitaron a Castillo como candidato, ahí mismo nuestra Cancillería protestó de que no se deben entrometer en las elecciones nacionales, protestó. Pero ¿qué pasó con la ultraderecha cuando trajo en un avión privado a un extranjero para hacer propaganda en contra de
Pedro Castillo. ¿Qué hizo el Estado? Tampoco no hizo nada. Estoy narrando un hecho. ¿A quién Los se hechos refiere? hay que narrarlos y hay que decirlos como son. ¿A quién se refiere? Leopoldo López. Leopoldo López. Ok, líder de la oposición López, venezolana. Que vino, fíjese qué vergüenza para la derecha que dice que son personas muy instruidas, muy calificadas, muy cultas, traen a un extranjero para que les ayude a hacer la propaganda porque ellos no lo pueden hacer. Toda la propaganda en el Perú se hizo no a favor de la señora Keiko, pero ni siquiera a favor de la señora Keiko, sino para destruir no al adversario. Eso es lo que no está bien y eso es lo que no se ve bien ahora en los países civilizados. Lo comentan a cada rato, ustedes entren, ¿no? A las comunicaciones en Europa, por ejemplo, y van a ver que eso se condena terriblemente. Doctor, pero sí pasa en nuestro país, ¿qué vamos a hacer? Doctor, nos quedan un par de minutitos y tengo varias preguntas para hacerle. ¿Qué le parece, como jurista además, la decisión de Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, de adherirse, digamos, a Fuerza Popular para los temas legales? Bueno, la señora Keiko puede contratar a todos los abogados que desee. Ha contratado a una legión muy grande de abogados, incluso para simular el fraude. Ustedes habrán visto en las comunicaciones que una pléyade de abogados de grandes estudios están allí analizando los votos para encontrar algo que según ellos podría dar lugar a la nulidad. Eso está prohibido por la ley de financiamiento de partidos políticos. Eso está prohibido, pero lo hacen. Ellos se comportan al margen de la ley y eso debe ser investigado por el Ministerio Público y rápidamente, ¿no? Esos grandes estudios que han trabajado a favor de la firma Odebrecht o Odebrecht, como lo quieran llamar, y ya sabemos quién es. Toda la corrupción está alrededor, ¿no?, de este grupo. Doctor Torres, en su calidad también de jurista le pregunto lo siguiente, y esta es una última consulta, porque aquellos que no votaron por Pedro Castillo siguen temiendo algunas propuestas radicales, aunque él ha dado marcha atrás en muchas de ellas, pero básicamente lo importante creo que es lo de la Constitución, y él acaba de decir hace unos días que va a respetar la actual Carta Magna. Se puede confiar, los peruanos pueden confiar en esa decisión, y que si más adelante se logra un consenso y pasa por el Congreso y luego la ciudadanía tiene que salir a votar en referéndum, se da, pero que en este momento hablando de la regla de juego, se va a respetar la Constitución, incluso el modelo económico de la Constitución. ¿Qué tiene que decir usted, que está cerca de Castillo? Viene Pedro Castillo respetando religiosamente la Constitución y en todos sus aspectos. Si es que la población en un referéndum vota porque se convoque a una asamblea constituyente, se hará. Si no, no se hará. Pedro Castillo, ¿qué poder tendría como presidente para convocar a la asamblea constituyente? Ninguno. Lo haría solamente si es que la población así lo decide. Y si la población así lo decide, pues así será. El camino que se adopte, ¿sabe usted qué? Eso lo han mentido mis colegas. ¿Por qué han mentido eso? Se puede llegar a la asamblea constituyente por cualquier camino, como ha sucedido y sucede en todas partes del mundo. No se necesita de que el Congreso se pronuncie sobre ello. Correcto. No, si no, les ponemos el ejemplo. El caso de la Constitución del 93. Se convocó a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué? Previamente se pidió al Congreso que modifique la Constitución del 79. Claro, pero no, hubo un autogolpe antes, ¿no? Y ya esa es su historia. Ah, pues. Esa es historia. Ya tendremos tiempo para seguir conversando de esto, doctor Aníbal Torres. Más bien, muchas gracias por haber accedido a este contacto y pronto lo vamos a volver a convocar, por supuesto, porque hay muchos temas pendientes todavía. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.